A short man from Texas, a man of the wild, thrown into combat where bodies lie piled. Hides his emotions, his blood's running cold. Just like his victories, his story unfolds. Light, our white light, if there be any glory in war, let it rest on men like him. Buenas noches, queridos y queridas, bienvenidos a esta nueva edición de La Cueva del Kobold. Noche de martes un tanto fresquita por estos lares, pero ¿cómo andan por allá? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Qué se cuentan? La semana recién empieza y yo ya quiero que se termine, pero voy bastante bien. Ahora sí. Veo algunas caras recurrentes en estos lares por el chat de Twitch. A ver. Ahí estamos. No me veía a mí mismo, ahora sí me puedo ver. Así que ahí estamos, bienvenidos, bienvenidas a todos. Buenas Riverenzo, 1, 2, 3, 4. Buenas, le doy la bienvenida también a Gonzalo, que lo acabo de ver en el chat. Y viendo desde La Plata. Un gusto tener gente desde La Plata. Yo también soy de aquellos lares, yo vengo de Bransen. Viví ahí la mayor parte de mi vida. Y bien, en la edición de hoy de La Cueva del Kobold, me gustaría hablar más que nada de escritores. Pero no solo de ellos, sino más bien sus obras. Aquellas cosas que nos han inspirado a lo largo del tiempo, tanto en juegos, en los propios libros, en series, películas, cortos, animaciones. Aquellos que han tenido la influencia a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, para dejar una marca muy profunda en nosotros, y no solamente eso, sino también en la cultura. Vamos a ir desde Tolkien, vamos a pasar por la ciencia ficción, como Asimov o Philip K. Dick, hasta el horror, como Lovecraft o Stephen King. Todos y cada uno de ellos, de su propia manera y su propia forma, dejaron su huella en lo que conocemos hoy como la cultura pop contemporánea. Entonces, un repaso rápido. ¿Qué vamos a hablar hoy? Fantasía, ciencia ficción y horror. En lo particular son mis 3 géneros favoritos, y el último es un poquito complicado porque si bien soy un gran fan del horror y el terror, no hay mucho que haya salido hoy en día que realmente me agrade. Más que nada en producciones, sí, en filmografías o series y demás, bastante complicadito. Pero bueno, ahora les quiero preguntar yo a ustedes, ¿alguna vez pensaron que su serie o película o videojuego favorito solamente existen hoy en día gracias a que algún tipo random dijo hace cientos de años atrás: che, ¿qué tal si nos sentamos y escribimos algo piola? Y con esto me gustaría incursionar en la fantasía. Uno de mis primeros grandes amores, no solo de la literatura, sino también en series y películas. Podría quedarme todo el día hablando de lo impactado que me quedé cuando dije: sí, una espada, yo quiero. Y creo que eso es un sentimiento que la mayoría compartimos, de decir: ¿cómo me gustaría tener una espada colgada en mi habitación? ¿Por qué no hay un porqué? Quedaría fachera. Empezando por Tolkien. Hay que reconocer que Tolkien definió los parámetros de lo que nosotros conocemos hoy como la fantasía moderna. La high fantasy y el low fantasy, esos estándares provienen, sí, directamente de él. Las razas, las lenguas propias de cada una de los universos, los mapas,
y la mitología interna. Si me paro a pensar 2 segunditos, los grandes universos de hoy en día de fantasía, ya sea Warhammer Fantasy, World of Warcraft, Skyrim, todos comparten ciertas similitudes. Vos los ves, incluso de Witcher, vos los ves y decís, ah, ese tipo es un elfo, el rubio alto que se ve súper fachero, que le pasa el viento y le recoge la melena. Ese es el estándar que nosotros tenemos de elfo, las orejitas puntiagudas, el tipo con el arquito, que pelea muy piola. Y después tenemos Harry Potter, que es solo otra cosa, los elfos de Harry Potter, que lo vamos a dejar por aparte, que podemos decir que son goblins mezclados con elfos. Bueno, no quiero andar mucho en eso porque para mí realmente se sale de lo que es el canon de los elfos. Pero las similitudes que no a los elfos, dice por acá en el chat. No, los elfos son malos, a mí no me mientas. Y bueno, sí, de hecho hay muchas franquicias en las que los elfos son realmente los malos de la historia. Veamos los elfos de Warhammer, los Eldar o los Eldari, que sin ir más lejos son realmente unos desquiciados de mierda, que hacen los que se les canta, que son realmente crueles y malvados, y yo creo que hay más de uno que están familiarizados con esa última parte acá en el chat. Pero después, ven a los altos elfos del Warcraft, a los altos elfos del Skyrim. Tenemos después las variantes de cada uno, pero al final del día son tipos facheros con orejas puntiagudas que manejan muy bien el arco, que manejan muy bien la espada. Esa última parte se puede interpretar como quiera cada uno, pero son estándares. Y son los estándares que nos dejaron los grandes escritores del pasado. Y algo muy importante que también se nos dejó de manos de esta gente es la construcción de mundos de fantasía realmente detallados. Yo creo que una de las cosas que más nos hace interconectar con un mundo es entenderlo. Y para entenderlo necesitamos los detalles. De dónde viene, quiénes son sus personajes, quiénes son sus razas, su mitología, sus deidades. Y la verdad, eso es de lo que más me ayuda a mí a conectar directamente con algo que estoy leyendo, con algo que estoy disfrutando en el momento. Otros autores que también hicieron gigantesquísimos aportes, como un amigo conocido de Tolkien, que es Lewis, que es el escritor de Narnia, que dentro de poco Narnia va a tener otro reboot, empezando por el primer libro, que no es el primer libro, pero es el primer libro cronológicamente, que es El sobrino del mago. Bueno, también está Martin con la canción de Fuego y Hielo, que es el adaptado de Game of Thrones. A lo largo de los años muchos escritores, muchos artistas en general se han ido aprendiendo de pequeños conceptos, y yo creo que esto viene de algo que a mí me enseñaron hace mucho, en donde yo estudio, que se llama Steal Like an Artist, o en español, roba como un artista. En gran parte la mayoría de los artistas siempre se inspiran de algo. Una cosa es plagiar, otra cosa es inspirarse. Aclaremos eso. Entonces, las inspiraciones pueden venir de los lugares más inesperados. Dentro de las historias de fantasía hay cosas que resuenan, como la gran figura malvada que todo lo quiere acabar y el grupo de héroes que todo lo quiere salvar. Se ve en Narnia, con los 4 hermanos, se ve en El Señor de los Anillos, con la Comunidad del Anillo, se ve, bueno, no quiero aunar demasiado, pero se ve también en Skyrim con el Dovahkiin, y así en cada uno de los universos de fantasía, su gran mayoría todos terminan apuntando a lo mismo, que viene siendo la historia del héroe. Hay historias que rompen un poco con este paradigma e intentan irse a cositas nuevas. Yo no soy un gran fan de Game of Thrones, pero me he visto la serie ciertamente, y yo creo que Game of Thrones como tal, al menos las temporadas y la serie en sí, sin contar la última porque realmente no existe, no cuenta la historia de Daenerys, sino que simplemente se limita a contar una historia. O veamos Warhammer también. En Warhammer tampoco, Warhammer Fantasy, no se cuenta la historia de Daenerys, se cuenta una historia y ya está. Hay matices de gris, pero no hay blanco y negro,
es todo gris. Y es un poquito difícil lograr salirnos de o un extremo o del otro. En este momento a la cabeza no se me viene ninguna historia, coméntenme en el chat si se les viene alguna, en la que no sea ni un extremo ni el otro. En el que no sean o todo lindo o todo feo. Y de estas historias... buenas Blood Rave, bienvenido. Y de estas historias se me vienen a la cabeza inspiraciones que he tenido a lo largo de los años yo mismo, porque a mí me encanta escribir. Y no solo eso, sino también que me gusta jugar rol, específicamente masterear Dungeons and Dragons. Esto lo hablé en la primera edición del programa. Y son cosas que se me vienen a la cabeza y termino metiendo, tipo, agarrar fragmentos de historias y decir, esto se ve piola. Pumba, esto se ve piola, pumba. Después lo pego con plasticola y veo cómo queda. Si queda lindo, lo termino barnizando. Si queda feo, lo termino sacando. Pero... a lo largo de los años, mi experiencia con la fantasía como tal ha sido realmente enriquecedora. Le he dedicado miles de horas de mi vida a películas, a series, a videojuegos. Y algo que me gustaría saber de la gente que está ahí del otro lado es, si tuvieran que elegir estar en un mundo de fantasía, claro está. Primero que nada, ¿qué mundo de fantasía sería? Porque no sé si me gustaría estar en el mundo de Skyrim a mí. Un poquito complicado todo el asunto, pero sí me gustaría estar en el mundo del Señor de los Anillos. A ver, si puedo elegir en dónde. Si tengo que nacer en Mordor, no gracias. Pero si puedo nacer en la comarca, ahí como un hobbit, rascándome las patas todo el día, comiendo 20 veces por día. Creo que se puede ver a simple vista. A mí me encanta comer. Pero sí, qué linda vida que tienen los hobbits. Completamente desconectados del mundo que los rodea, diciendo, nah, yo nomás vengo a pasar la piola. Y otra cosa, ¿qué les gustaría también? ¿Ser un mago? Tipo Gandalf, o ser un guerrero, estilo Aragorn. Por parte de producción y del otro lado, ¿qué tenés que decir? ¿Qué te gustaría hacer? Gandalf, olvídate. Sí o sí. Con los magos que tenemos ahí, a mí en lo personal sí, te comprendo totalmente. La fantasía de andar tirando, entrar a una habitación cerrada y decir tiro bola de fuego es... cómo me gusta. Acá por el chat nos dicen, el mundo de fantasía de los juegos de Final Fantasy, aunque no tiene su libro. Está perfecto, no nos pegamos únicamente a los libros en la pregunta, sino fue algo más general. Por acá nos dicen que les gustaría ser un mago y aguante la magia, y no podría estar más de acuerdo. Está bien. La idea de ser un tipo simple que con una espada va y se caga trompada con el archimago malvado de Tetonia es God, indudablemente, pero también la fantasía de ser el mago, aquel que controla los poderes de lo desconocido y lo arcano, es algo que indudablemente llama mucho. Y nos dice, quiero vivir en el mundo de Animal Crossing y vender nabos para vivir y tener siestas. Básicamente estás describiendo la comarca. Literalmente yo no vi a un hobbit trabajar en todas las películas del Señor de los Anillos, por Dios. Exceptuemos a los que se van de gira con Gandalf. Saquémoslo de lo que acabo de decir. Pero más allá de levantarse en la mañana y decir, a ver cómo está el cultivo, tan piola, no los he visto trabajar a los hobbits. Yo la he visto que la pasan bien nomás. Y la verdad, ¿quién pudiera? Uf. Acá dice Dark Souls, aunque me vuelva hueco. Yo creo que Dark Souls no sería un punto en el que a mí me gustaría estar personalmente. Es un mundo demasiado hostil. En el que, seamos sinceros, nosotros muchas veces nos imaginamos como los protagonistas de la historia, pero yo creo que yo en lo personal sería un extra más. Por eso digo un hobbit.
Un hobbit, un extra, que la pase bien nomás. Y ahora, volviendo un poco más a lo que es el tema de los libros y demás, yo creo que la lectura nos trae algo completamente diferente a lo que nos ofrecen los medios de entretenimiento de hoy en día, como series y películas, o videojuegos incluso. Nos obliga a nosotros mismos ser lo que dale forma al mundo. Somos nosotros los que deciden cómo el mundo se ve, cómo se ven los personajes. Y el libro funciona como una guía a través del mundo y de su historia. Cuando leí por primera vez Narnia, no es nada parecido a cómo me imaginé las cosas por la película. Yo ya había visto la película de muy chico y cuando agarré el libro de Narnia y lo empecé a leer, se me presentó un escenario completamente diferente. Porque bien podría haberle dado ya la forma que había visto por parte de las películas, o bien podría haber elegido yo qué forma darle. Cómo se veían los personajes, cómo fue esa primera vez que pasaron a través del ropero, los paisajes nevados, los personajes de la historia, el castillo de la bruja, todos y cada uno orquestados por mi propia mente en base a la guía que se me presentó en el libro. Y yo creo que esto es algo completamente invaluable porque nos fuerza a nosotros mismos, como dije, a utilizar nuestras cabezas no solo en el disfrute, sino en la producción del mismo. Está bien, la lectura es un hábito que ha ido en decadencia durante los últimos años, las últimas décadas, pero yo creo que todavía tiene muchísimo para ofrecer. De vez en cuando sentarse con un libro y decir, bueno, hoy toca que yo me imagine en dónde quiero estar. Véase a sí mismo con El Señor de los Anillos también. Y esta es otra cosa que pasa con las adaptaciones de libros a películas. Muchas veces se cambian muchísimas cosas de los libros hacia las películas para hacerlas más atractivas y entretenidas para el público. Pero yo creo que a veces está bien y a veces está mal. Depende cómo se haga y cuál sea el objetivo. Hoy en día se prioriza mucho lo que es el entretenimiento instantáneo. El ya, el ahora. Se ve a través de las apps más populares que se están viralizando, tipo TikTok, los Reels de Instagram y demás, que es 40 segundos y paso, 40 segundos y paso, 40 segundos y paso, o ni siquiera eso, a veces menos. Tener que dedicarle horas, tener que dedicarle tiempo a un hobby, es decir, paciencia, se está volviendo algo cada vez más y más complicado, algo más y más difícil. Bien, ahora me gustaría pasar a la ciencia ficción. La fantasía, si bien fue mi primer gran amor, yo creo que lo que realmente me terminó de enganchar en la nerdeada fue la ciencia ficción como tal. Los orígenes de la ciencia ficción que conocemos hoy en día son un poquito más rebuscados porque toman un poquito de cada lado y lo entremezclan en un no sé qué que queda... Es como cuando tu vieja agarra las obras de toda la semana y dice a ver qué sale y te cocina lo mejor que probaste en tu vida y nunca más lo vas a volver a probar. Pero qué cosa linda y qué cosa bien hecha la ciencia ficción, por favor. La ciencia ficción la podemos empezar a tomar como bases como Frankenstein de Mary Shelley con el inicio de la ciencia ficción moderna, cuestionamientos éticos de la vida, los límites de la ciencia, la muerte, o de los más conocidos de todos, Asimov y las leyes de la robótica. Creo que todos a este punto hemos escuchado hablar de las leyes de la robótica.
ya sea por por cómo se está llevando la inteligencia artificial hoy en día o por películas que hemos visto en algún momento. Y los ejemplos de la influencia de hoy en día que se me vienen a la mente son Blade Runner, se viene de Sueñan los androides con abejas eléctricas de Philip K. Dick, Matrix, Ex Machina, videojuegos como Detroit Become Human o Mass Effect. O mi favorito personal, Star Wars. Qué cosa preciosa Star Wars. Saquemos las últimas cosas que vinieron saliendo, quedémonos por favor hasta el 2008. Qué cosa preciosa, qué cosa bien hecha Star Wars, por favor. Y Star Wars tiene algo que realmente fue lo que me terminó de atrapar, que fue la mezcla de lo que conocemos como ciencia ficción entremezclado con los conceptos de fantasía. Caballeros en una cruzada sagrada espacial, promulgando la palabra de su señor espacial, enfrentándose contra sus enemigos y archienemigos espaciales que interpretan a la fe de su propia manera. En este caso sí es una pelea de buenos y malos. Vienen siendo los Sith contra los Jedi. Estos conceptos luego de los años se fueron trastocando y se fueron cambiando en su forma de ser, pero Star Wars nació básicamente como una pelea entre el bien y el mal. Acá nos dicen en el chat, Mercalli nos dice, una mentira a las leyes de la robótica, pensamos que íbamos a estar bien con los robots y tuvieron que apagar a Grok 3 veces. No tengo ni idea de quién es Grok, así que si me querés ilustrar, sentite bienvenido. Ahora, los puntos más fuertes que se van viendo en la ciencia ficción actual son los dilemas que se presentan a la hora de poner límites. Estamos hablando de la ciencia ficción que está saliendo en estos últimos años. ¿En qué punto los robots dejan de ser robots? ¿En qué punto se humanizan? ¿En qué punto cobran vida? ¿En qué punto pasan a ser un ser pensante y sintiente? Eso es un punto que a mí realmente me atrae muchísimo, que se está tocando también. Y es... ¿la humanidad es capaz de crear vida como tal? Algo más allá de vidas en sí, sino moldear la vida a su imagen y semejanza. ¿Qué tan bien está esto? Básicamente estamos creando esclavos cibernéticos para que obedezcan exactamente lo que nosotros queremos de la forma que nosotros queremos. De hecho, con los clips que van a poner ahí en pantalla, en esa película se ve perfectamente lo que estoy diciendo. Es una película bastante conocida, que en este momento no se me viene el nombre, pero es la del actor de Soy Leyenda. Ah, es Yo Robot, ahí está, ahí me acordé. Yo diría que es una película bastante intermedia, pero que refuerza bastante los puntos que estoy diciendo en este momento. Otros lugares donde también se entremezclan los conceptos de la fantasía y la ciencia ficción, Warhammer. Yo creo que si bien, como les dije, hay cosas bonitas y hay cosas bien hechas, hay pocas cosas que realmente son perfectas en su propia manera y esencia. Y esta belleza de Warhammer, creo que es eso. Si hay algo que tiene la capacidad de ser realmente bello y hermoso, es Warhammer 40.000. Tanto en sus escrituras, como en sus videojuegos, como en sus juegos de mesa. Realmente lo que destaca de Warhammer es su historia. Al menos en lo personal para mí. Es lo que realmente me atrae y me atrapa de Warhammer. Es la historia del mismo a través de los libros, a través de los cómics.
Acá nos comentan, vivir en ese universo es igual a una tortura. Exactamente, en Warhammer no hay buenos, no hay malos, solo hay dolor. Los más absolutos horrores que se han imaginado las personas multiplicados por 20 o incluso más. El universo de Warhammer es un lugar en el que ciertamente no me gustaría vivir a mí tampoco. Yo creo que para pasarla mal ya vine a este mundo y para pasarla peor creo que me tendría que ir a Warhammer. Y es algo que realmente no estoy interesado en experimentar de primera mano. Pero sí, es básicamente la historia de el declive de la humanidad, sumidos en un fanatismo religioso realmente estúpido hacia la imagen putrefacta del emperador de la humanidad o dios emperador de la humanidad cadáver. Sí, acá nos dicen 40K. Yo también amo 40K con toda mi alma. Creo que es de mis franquicias favoritas de ciencia ficción contemporánea y actual. Uf, cosa bien hecha. Pero revolvamos un poquito más a lo que eran los libros como tal. Algo que me trae demasiado de la ciencia ficción que se hizo hace al menos 100 años atrás era la visión que tenían de la tecnología moderna. Y eso es algo que no se puede replicar como tal. Sí tenemos el steampunk, sí tenemos el dieselpunk, las corrientes punk intentan simular un poco esto, pero era pura y dura imaginación de los escritores. Se puede ver en la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos que tenemos en película no es nada que ver al libro del 1800 y pico, que nos presenta una versión mucho más cruda, mucho más dura y al mismo tiempo mucho más rudimentaria. Y sí, voy a hablar de Lovecraft, pero tirando más al final del programa, porque el horror quiero hablar especialmente de él. Ahora bien, por ejemplo, se nos presentan a los androides y a la tecnología que ellos tienen como algo realmente revolucionario para la época. Estamos hablando del 1800. Nos comentan y nos dicen cómo poco a poco se van extendiendo por todos lados y cómo la falta de comunicación que había en aquel entonces afecta a la propagación de los aliens directamente, ya que no se podían avisar tan sencillamente, che, me cayó un bicho raro y está haciendo cajeta todo. No era mensajito, era enviar un mensajero, era que tenía que llegar, era que tenían que primero querer tu historia y después ver qué pasaba. El tipo de tecnología que se presentaba en aquel entonces, como me gusta decirle retrofuturista, es algo que no es fácil de replicar hoy en día. Nuestras mentes ya están contaminadas por lo que nosotros conocemos y no hay forma de salirnos de ello. Siempre vamos a tener la influencia de las nuevas tecnologías dentro de nuestra cabeza. Entonces ver cómo hablaban de Philip K. Dick me encanta, ahora estoy leyendo La mente de Alien de hecho, y ver cómo nombra conceptos futuristas como videófonos o los clásicos autos voladores. Ah, qué cosa linda. No sé si les ha pasado a ustedes también el hecho de encontrarse con estas tecnologías retrofuturistas por fuera de las corrientes punk y decir, wow, esto es algo que normalmente no podría ver de otra forma. Las imágenes que se tienen de lo que eran los alienígenas no eran para nada tan estandarizadas como las tenemos hoy en día. Hoy dicen alienígena y se nos viene una cierta gama de estándares a la cabeza y decimos, puede ser de tal forma o tal forma, ya sea actitudinalmente, físicamente. Se ven series como Fallen Skies, como en Mass Effect, como en algunos cortos de Oz Studios. Realmente tenemos un punto estandarizado, ahora que antes realmente no existía. Antes era imaginación pura y dura que nos traía conceptos realmente nuevos e innovadores.
Hoy en día lo que se ve al menos es en parte reimaginación de conceptos ya conocidos, historias que salgan pura y exclusivamente vírgenes de la cabeza de alguien. Yo no he tenido el placer de leer una en mis 27 años de vida. No digo que esté mal, como te digo, tomar inspiraciones de libros, de series, de otros artistas está realmente bien. Pero es difícil encontrarse con algo 100% original de la persona, ya que, como les digo, estamos directamente influenciados por lo que ocurre a nuestro alrededor. Es un poco complejo salirnos de esto. Y les quiero hacer una pregunta. Ya estuvimos hablando acá, me dijeron que Grok era la IA de Elon Musk y que se había empezado a revelar, por así decirlo, pero ¿creen que va a llegar el punto en el que los robots o las IAs van a seguir las leyes parecidas a las de Asimov? ¿O las van a superar? Lo que pasa en la mayoría de los universos de ficción es casi una regla. Las IAs toman el control. Se ve en The Orville con la raza de... Ay, no me sale el nombre de la raza de Isaac de The Orville. Por cierto, vean The Orville, es una pedazo de serie realmente recomendada. Se ve en Yo Robot. Se ve en algunos cortos de Love and Death Robots. Los robots toman el control. Conocidísimo esto, no sé cómo no se me ocurrió mencionarlo antes. Terminator, por Dios, Skynet. Tomar el control, borrar a los humanos, es algo que se ha vuelto casi una estandarización de decir, los humanos realmente son una mierda, la única forma de protegerlos es matarlos a todos. Puede que sea verdad, puede que no. Creo que esto es un poco más subjetivo. Pero hay muy pocos universos en los que esto es una excepción. De los más conocidos de todos y que se me vienen a la cabeza es Star Wars. En Star Wars, los robots, si bien son los malos en algunos casos, como los de la Federación de Comercio, la IA no es el problema, porque miren a R2-D2 o a C-3PO. Los tipos trabajan tranquilamente con la República y son directamente amigos. E incluso a Anakin le cuesta dibujar una línea entre que realmente R2-D2 es una herramienta a que es un amigo. Mientras que todos los demás ven a los robots como herramientas, hay algunos personajes que los ven como miembros esenciales, como familia incluso. Este concepto también se refuerza en Star Wars Rebels, la serie que sacó Disney, en la que Chopper, el droide tecnomecánico, era parte de la familia también. No era simplemente una herramienta. Y ahí se juegan con los diferentes matices de el qué y el cómo. La IA eventualmente termina evolucionando en todos los mundos de ficción y en algunos casos se vuelven nuestros amigos y en otros nuestros enemigos. Acá nos dicen en el chat, el universo de Dune es una excepción a la robo supremacía o en la saga de fundación de Asimov. Ciertamente me debo los libros de Dune, no los he leído y tampoco he visto las películas, así que no podría decirlo tampoco. Y de, bueno, la saga de la fundación de Asimov, que sí, concuerdo. Y ahora, me gustaría pasar a uno de mis vicios. El horror. El horror en la escritura como la exploración de los miedos más profundos, desde el miedo a lo sobrenatural hasta lo psicológico.
en este género yo creo que hay ciertos autores que son clave para comprenderlo. Uno de ellos es Bram Stoker, que sentó, si bien no creó el concepto de lo que son los vampiros, Bram Stoker creó a Drácula. Y toda la base narrativa de lo que hoy son los vampiros. Inspirando películas o series como Nosferatu, Castlevania, de cierta manera Twilight, aunque no sé si son vampiros. Creo que se saltan todas las reglas en Twilight y no terminan de ser vampiros. Twilight, Crepúsculo, por Dios. Pero sí, sentaron también. Hay una cuestión que se viene repitiendo a lo largo de todo lo que yo estoy diciendo, y es que, como dije al principio, los escritores que vienen desde hace siglos sentaron las bases y las solidificaron para lo que hoy conocemos como cultura general de cada uno de sus géneros. El horror, la ciencia ficción, la fantasía. Los autores que son vampiros sexy, nos dicen por acá, sí, totalmente de acuerdo. Ojo, en Castlevania hay vampiros sexys. Y son extremadamente sexys esos vampiros. Vlad Tepes, el Vlad Tepes de Castlevania es un papucho. Indiscutiblemente. Acá nos dice Mercalli, son vampiros sexys, hombres lobos sexys, y hay también humanos, también sexys. Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Twilight, y es que busca hacer todo sexy. Ojo, no critico Twilight directamente, porque si fuese al revés, si fuesen una vampiresa y un hombre lobo que están buscando constantemente a un tipo cualquiera de secundaria que es más feo que un culo, yo creo que eso se podría hacer tranquilamente, traducirse en la fantasía de muchos de los hombres. Y eso es, bueno, Twilight terminó con la fantasía de muchas de las mujeres, justamente por eso. También acá Vendel nos habla de... Sí, estaba pensando que quisiste poner Van Helsing, y sí, era Van Helsing. Y sí, totalmente, Van Helsing el cazador de vampiros, o Van Helsing el del anime, que también es... Ay, si no me equivoco, también es... vampiro. No vi Van Helsing, la serie de anime, sepan disculpar. Si tienen algo que decirme al respecto, pueden comentarlo tranquilamente. Y otra de las cosas que también sentaron las bases de lo que es el horror de hoy en día fueron dos autores. Uno es particularmente uno de mis favoritos. Era bastante racista, no me pregunten el nombre de su gato. Búsquenlo ustedes mismos, el nombre del gato de H.P. Lovecraft, que fue un genio del horror, pero equiparablemente a lo que fue un genio el tipo, también fue una basura. Y Lovecraft creó la mitología cósmica, los seres incomprensibles a la mente humana, que con el simple hecho de oír su voz o ver sus formas podía destrozar nuestra débil psique como las criaturas inmundas que somos. Teniendo influencia directa en Bloodborne, Eternal Darkness, o las películas que salieron tipo The Mist. Creo que una de las cosas que más remarcada dejó Lovecraft fue el horror a lo desconocido. El miedo a aquello que no comprendemos, que no entendemos, que está ahí, pero es algo que nuestras débiles mentes humanas no son capaces de procesar. Parte de esta influencia de Lovecraft, del miedo hacia lo desconocido, se ve también en Warhammer. Warhammer está altamente influenciado por Lovecraft, y esto es algo que se ve en todos lados.
cada vez más incomprensible. Las estrellas Ghoul son un claro ejemplo de ello, que son unas estrellas que se encuentran en un sector específico de la galaxia, donde salen los errores más terribles e incomprensibles como tal. Y el último autor que me gustaría sumar a esta sagrada trinidad es Stephen King, conocido como el rey del terror contemporáneo. Sus adaptaciones fueron más bien a películas en los últimos años y se las fue viendo más bien como It, The Shining, Carrie, Misery. La filmografía que se formó en base a Stephen King es algo realmente increíble, es algo realmente inigualable. Ambos autores que yo dije con anterioridad tienen películas que se han adaptado, tienen series que se han adaptado a ellos, pero no se compara a como tomaron a Stephen King y dijeron vamos a ponerlo en un pedestal y de ahí no lo bajamos. Se ha visto en series también como Stranger Things. ¿Quién no ha visto Stranger Things hoy día y está inspirada en Stephen King y el horror ochentoso? Y si estuviera Marquitos hoy acá, él mismo podría darle su cátedra, pero por parte del horror y el terror psicológico también tenés a Silent Hill o Alan Wake. Y yo les dejo una pregunta. ¿Qué da más miedo? ¿Un vampiro clásico? ¿Un monstruo cósmico de horror indescriptible? ¿O los miedos humanos que describe Stephen King? Y ahora me gustaría dar mi apreciación personal hacia el género de terror que tenemos hoy en día en películas y series. Videojuegos lo voy a dejar por aparte en este lugar y vamos a hablar de videojuegos luego. Lo voy a dejar acá colgado. Ahora, mi problema con el horror y el terror es que no me da miedo. No me da miedo. He visto películas de terror, he visto series de terror, he visto cortos de terror y es más como tapiola. Pero no me evocan esa sensación de miedo, de terror que uno esperaría encontrarse. Y realmente muchas veces me he quedado muy decepcionado. He visto películas como, no sé, La Monja, El exorcismo de Carrie, no me acuerdo qué. Pero terminan ahondando siempre en lo mismo. Y es que no me da miedo. A diferencia de los libros. Yo creo que acá es donde entra el punto directo de decir, tengo que hacerlo yo mismo. Tengo que imaginarlo yo mismo. A la hora de estar leyendo un libro o un cómic como tal, me ha pasado con cómics también esta sensación, es ir poco a poco, yo armando los escenarios en mi mente. Poco a poco ir sintiendo en carne propia la desesperación de los diferentes personajes de la historia, cediendo ante los horrores que los acechan constantemente, quedando a merced como simples víctimas del terror absoluto. Ir entretejiendo esto yo mismo me resulta mucho más inmersivo que tener que verlo. Porque yo soy el que está con su mente construyendo poco a poco los sucesos que están transcurriendo en la historia. Acá me preguntan, ¿no te da miedo Hereditary o Ari Aster? No vi ninguna de las dos, pero he visto demasiadas cosas y la verdad ninguna me ha dado miedo como tal. Yo creo que, concordando con lo que nos dice Bloodrave, hoy en día cosas que yo pueda ver y escuchar, hay una sola que me da miedo. Y son las mujeres. Pero eso es un enorme punto y aparte. Acá se ríen del lado de producción, yo creo que están totalmente de acuerdo con lo que dije.
Hay que tenerle respeto sí o sí a eso. Yo creo que más que respeto es miedo, pero bueno. Volviendo a lo que estaba diciendo, yo les dije, yo dejé los juegos acá y lo que eran las películas y series por allá. Ahora quiero hacer así y traer lo que son los juegos. Los juegos como tal, creo que tienen esa capacidad de evocar miedo porque, de nuevo, sos vos mismo el que está viviendo la historia, como el personaje del juego. En este caso en una computadora, en el otro en tu mente. Pero sos vos el que está viviendo la historia, el que la está viviendo. Hay muchos juegos de horror y terror realmente excelentemente formulados. Creo que un claro ejemplo de esto sería Outlast. Outlast es una locura, la verdad. Yo me acuerdo de haberlo visto cuando yo era chico y dije, la puta madre, qué cagazo que me da. Y es que realmente el tener que uno mismo ponerse en la piel, en el papel de aquel que es el que está siendo hostigado, que es el que está siendo aterrado, es lo que cuenta. Para mí, para hacerlo sentir en carne propia. Para que realmente me dé miedo. Dejemos por fuera los jumpscares, que la verdad son una estupidez. En películas y demás aparecen muchos jumpscares que uno dice, ¡ah, la puta madre! Pero no es miedo, es como decir, me apareció algo de repente en el medio de la pantalla que disrumpía con lo que estaba viendo. Si es un jumpscare esperable, no me voy a asustar. Si es un jumpscare inesperado, no diría que me asusto, sino más bien como que, la puta madre, eso no debería estar ahí. Creo que es la forma más barata e insulsa de proponer el miedo a la otra persona. Es como que alguien venga y te asuste de atrás cuando estás a la noche jugando en la compu. Venga alguien y te dice ¡buf! Atrás tuyo. Te vas a asustar, pero no porque la persona te dé miedo, sino porque fue algo que no te esperaba. Y ese es mi problema particular con películas y series. La única forma en la que me hacen sentir algo es que me pongan un jumpscare, y la verdad no es divertido. De hecho, es totalmente lo opuesto, es un bodrio, es un asco. Es una paja. Ahora, tampoco es que yo sea muy fan de juegos, películas o series de terror. Yo me suelo centrar más en sus lecturas y demás. Bueno, en el caso de que vivas completamente solo, como es el caso de la persona que nos acaba de escribir en el chat, si alguien llega atrás y te dice obviamente ahí sí te vas a asustar en serio. Pero la mayoría de las personas que viven con gente es algo que puede llegar a pasar. A mí me han asustado mis hermanas. Mi hermana de 9 años me ha venido por atrás y me ha dicho y me ha asustado. Y no porque le tenga miedo a mi hermana, sino porque es más que nada la reacción del momento de decir, eso no me lo esperaba. Y es algo de lo que suelen abusar las series y películas de terror. Y la verdad, eso me hace dejar de tener ganas de verla. Porque pasa de ser un recurso narrativo que yo creo que de vez en cuando lo podés meter. De vez en cuando, pero ya cuando abusan de eso es como... de paja. Y me pasó también cuando estaba viendo, por ejemplo, la película de... Creo que en español es... La cosa que cayó del cielo, o el color que cayó del cielo, de la adaptación de la novela de Lovecraft. No me dio miedo. Más que nada me entretuve. Y dije... podría haber sido mejor. Y es que es difícil adaptar el terror y el horror a una película, o al menos eso que es lo que yo creo. No es que sea imposible, sino que es extremadamente difícil. No es un género que esté sobreexplotado tampoco, porque la complejidad que este requiere. Veámoslo en los ejemplos más... Bueno, los ejemplos más sencillos de seguir. Series. Y por series quiero abarcar animaciones, ya sean japonesas o no,
producciones hollywoodenses y dejando por fuera Bollywood. Pero en eso, ¿por cada cuántas series de ciencia ficción o fantasía hay una de horror? Es realmente complejo evocar en un otro esta sensación de miedo, esta sensación de terror. Al menos en una película o serie. Acá me dicen, qué cagón que sos y no lo reconoces. No sé exactamente a qué te referís. No me considero una persona que se asuste fácilmente. Ahora sí, quiero reconocer que esto es caso pura y exclusivamente mío. Tengo amigos y amigas con los que he tenido el gusto de ver películas y me he encontrado con que no aguantan muy bien las películas de terror. Dicen, yo no lo miro porque me da mucho miedo. Y no lo entiendo, lo respeto, pero no lo entiendo. Porque realmente no es algo que me toque. Realmente no es algo que me llegue, las películas o series. Ahora bien, a modo de conclusión, me gustaría decir que la literatura no solo entretuvo en su tiempo, sino que creó los moldes de los géneros enteros que hoy día seguimos construyendo y respondieron a una de las necesidades más básicas del ser humano, el entretenimiento y la creación de historias. La mitología, las fábulas, todo aquello que viene de hace incluso miles de años atrás, de la antigüedad misma, es algo que se repite y es nuestra necesidad de crear arte, de crear universos, de crear historias. Véase en Beowulf, una historia que viene desde hace miles de años atrás y que hoy en día se sigue escuchando su nombre. Es una de las más conocidas, sí, pero Beowulf en su momento respondía a las necesidades que nosotros, como personas, tenemos. Y es la de expresar nuestra creatividad. La creación a través de la imaginación varió a través del tiempo. Muchas veces antes las historias y fábulas eran más que nada advertencias para decir, eso no lo tenés que hacer. O, bueno, véase por ejemplo la historia de acá de Argentina, sin irnos mucho más lejos, de el Curupí. Le voy a pedir a producción que no busque imágenes del Curupí, por favor, nos van a censurar. Que es una especie de demonio duende con una envergadura, no de altura, de aproximadamente 8 metros, que utilizaba para abusar de las mujeres que iban solas por la selva. Y eso básicamente se utilizaba para decir, no vayas a la selva sola. Esto es de las partes del norte de Argentina. Acá nos comentan, a mí me da miedo un bicho de Coraje el perro cobarde, uno que tenía cabeza hinchada y flotaba en un frasco. Coraje el perro cobarde creo que es una de las pocas excepciones que nosotros tenemos para encontrar el horror. Coraje el perro cobarde nos mostraba sin miedo imágenes que hoy en día nosotros decimos, eso no podría estar en un show para niños. Pero hoy están ahí. Nos mostraban conceptos como el horror a lo desconocido, nos mostraba el miedo a alienígenas, fantasmas, al hombre también. Acá nos dicen el Pomberito, sí, muchas de las leyendas, muchas de las historias que nosotros conocemos por hoy en día vienen de mano de la necesidad, de la creación de esas propias leyendas o historias para que queden como advertencias. También se ve en la historia del mundo en sí.
cada panteón de dioses de cada una de las diferentes civilizaciones que había en la antigüedad. Los egipcios con su propio panteón con dioses, los nórdicos, los griegos, cada uno con sus propias versiones de historia, cada uno con sus propios dioses, cada uno con su propia historia. Y no solamente esto, sino... Ay, no me sale el nombre de esta historia de inglés antiguo. Pero a lo que quiero llegar es que la creación de historias, de escritos y demás es algo que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. No me cabe duda que aquellos primeros dibujos en las paredes de nuestros ancestros fueron partes de relatos que ellos iban contando o que quisieron dejar para la posterioridad. Y es que somos eso nosotros. Somos creatividad. No pongan sonidos de terror que me dan miedo, dicen del otro lado. Somos creatividad. Nosotros, en esencia, somos creadores. Todos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de armar algo propio que compartir al mundo. Una historia, una criatura, un personaje de un juego. El crear es algo realmente básico para nosotros como humanos, para nosotros como especie. El cine, las series y los videojuegos son los herederos directos de la imaginación literaria. Los autores que mencioné no solo escribieron libros, crearon mundos, reglas y miedos que siguen hoy en día realmente apegados a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver. Claros ejemplos los he mencionado con anterioridad, en series, películas, videojuegos. Realmente cada uno de nosotros sabe qué es lo que le llega. Acá nos dicen, no los quiero asustar, pero la radio en donde estaban era un quirófano. Esa lámpara le pertenecía a un asesino en serie. En el stream anterior me estuvieron jodiendo mucho con la lámpara y con la planta. Los voy a terminar haciendo invitados oficiales para el próximo programa, para que les puedan hacer sus preguntas y sacarse las dudas. Pero bueno, quiero invitarlos a comentarme ¿cuál creen que es la mejor adaptación de un libro? ¿Y prefieren la fidelidad al libro o una libre interpretación del mismo? Veas ejemplo como los libros del Señor de los Anillos y la película, que son realmente diferentes el uno del otro. Lo único que llevan en sí son la esencia, que no ha cambiado. Pero para nosotros, realmente es muy subjetivo lo que es más disfrutable. Para nosotros, la gran mayoría de la saga del Señor de los Anillos ha sido algo increíble y realmente difiere de los libros. Pero bueno, son las 21:59 del martes 19 del 8 y me gustaría despedirme de ustedes preguntándoles de nuevo y pidiéndoles que lo piensen bien y que me lo contesten para la próxima vez que nos veamos. ¿Es mejor la fidelidad a un libro o la libre interpretación de la historia? Yo soy Luca Bianchi y esta fue La Cueva del Cobot. Muchas gracias a todos por escuchar el programa.